Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que estés viendo este video para prepararte para tu reunión en Zoom. Y también me alegra porque estamos tocando un tema que es un poco difícil, es un poco complicado eh, de aceptar y de entender desde una perspectiva bíblica. Pero creo que como pastores, como iglesia, debemos enseñar al cuerpo de Cristo a tener una comprensión correcta del sufrimiento. Hay muchos lugares o iglesias donde se evita hablar del tema del sufrimiento porque podemos llegar a tener el miedo de caer en algún tipo de complicación espiritual al entender que Dios es soberano sobre el sufrimiento, nos ama y al mismo tiempo estamos sufriendo. Sin embargo, la Biblia nos muestra en diferentes personajes, en diferentes historias, en diferentes epístolas, que el Señor sí está involucrado directamente con el sufrimiento de su pueblo. Y es lo que veíamos la semana pasada, que el sufrimiento es una vocación para el cristiano. Pero C.S. Lewis, un pensador cristiano del siglo pasado, seguramente uno de los más importantes, él decía: Dios nos susurra en las bendiciones, nos habla en nuestras conciencias y nos grita en el sufrimiento. El dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. Entonces, este día queremos poder ver un poco cuál es ese mensaje que Dios nos habla a través del dolor, la angustia y el sufrimiento. Y el hombre que mejor nos instruye con respecto al dolor y el sufrimiento en la Biblia, pues es Job. Job es un hombre que en un lapso muy corto de tiempo perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes y perdió su salud. Y aunque sus amigos tratan de acusarlo diciéndole: Job, la razón por la cual tú estás sufriendo es porque estás en pecado o seguramente tienes algún pecado oculto del cual no quieres comentarnos o no quieres hablarnos, pues la verdad es que Dios en los capítulos 1 y 2 del libro dice de Job que era un hombre íntegro e intachable, que no había nada que reprocharle a este hombre. Y es interesante cuando vemos estas palabras de Dios acerca de Job, porque nos dan el entendimiento que los hombres piadosos también sufren. Nos da el entendimiento que de hecho fue Dios en su perfecta voluntad quien llamó a Job a sufrir para su gloria. Ahora, eso no significa que fue fácil para Job. Job en algún momento llegó inclusive a maldecir el día en que nació. Llegó a decirle a Dios: ¿para qué me hiciste nacer si lo que ibas a hacer era traerme este sufrimiento? Pero al mismo tiempo es ese mismo hombre que maldice el día de su nacimiento, es el mismo hombre que en Job 13:15 dice: aunque Jehová me mate, aunque Jehová me destruya, aunque Jehová me haga pasar por lo que estoy pasando, yo confiaré en Él, yo esperaré en Él. Y es interesante realmente cómo vemos este sube y baja emocional en la vida de Job. Y durante 37 capítulos parece que Dios no está presente en el sufrimiento de Job. Y finalmente pues Job sigue preguntándole a Dios: ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Y Jehová responde en los capítulos 38 al 41 a Job, no de la forma en que él esperaba, porque Job estaba esperando alguna respuesta, estaba esperando alguna causa, estaba esperando algún motivo por el cual Dios le estaba haciendo sufrir de la forma que estaba haciendo. Pero miremos la respuesta de Dios a Job en el capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asienta sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntos las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Dios entra en una conversación con Job y empieza a demandarle: Job, si tú sabes quién hizo la tierra, los animales, quién puso las nubes para que llovieran, a quién obedecen los rayos y los truenos para que en medio de las tormentas iluminen el cielo con su luz, quién es el que ordena que la lluvia caiga para que las estaciones funcionen y el hombre pueda comer. Y Dios le dice: Job, dímelo si tú lo sabes, o dime si tú puedes hacerlo. Y es interesante porque la respuesta que Job esperaba nunca llegó. Pero este es el tema. Esto podría parecer una humillación de parte de Dios, pero no lo es. Es totalmente lo contrario. Es una respuesta de amor. Porque Job no encontró causas, razones o motivos, pero se encontró con una persona, con nuestro Dios. Y es que el hecho que Dios le mostrara a Job su poder, su sabiduría y su majestad, nos enseña y nos muestra, así como Job le mostró, que la respuesta al sufrimiento en la vida del cristiano viene siempre, no con razones, motivaciones o causas, sino como una persona
que está con nosotros en el dolor, nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios grita en medio del dolor y en medio del sufrimiento a sus hijos siempre es lo mismo: glorifícame confiando en mí. Yo sé más que tú, yo puedo más que tú, yo tengo propósitos más elevados que los tuyos, y mi voluntad para ti es mejor que lo que tú mismo deseas para ti. Por ejemplo, Salmos 37, 39 al 40 dice: mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Confiar en Dios es el llamado que Dios nos hace cuando estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que ya no podremos más, confiamos en que Dios nos sostendrá. Cuando no encontramos respuesta, no le encontramos sentido al sufrimiento, confiamos en que Dios es más sabio que nosotros y Él sabe lo que está haciendo. Cuando sentimos que ni siquiera podremos pasar la noche de un día porque no soportamos más, sabemos que el Señor traerá fortaleza a nuestras vidas. Honramos a Dios y lo glorificamos cuando aún en medio de la incertidumbre decimos: Señor, confío en lo que tú estás haciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Hay 3 jóvenes en la Biblia que nos enseñan esto. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego. Pues Nabucodonosor, que era el emperador del reino donde él vivía, había levantado una estatua y había dicho de él mismo, y había dicho que la adoraran, y que cualquiera que no adorase la estatua pues iba a ir al horno de fuego. Y estos 3 jóvenes judíos deciden no adorarlo porque ellos adoraban a Jehová. Ahora mira la conversación que ellos van a tener antes de que ellos sean lanzados al horno de fuego. Esto está en Daniel capítulo 3, versículo 15. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mira el versículo 18. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Tarde o temprano tendremos que enfrentar todos los cristianos la misma decisión. Ya sea que me sanes o no me sanes, seguiré confiando en ti. Ya sea que me respondas o no me respondas, seguiré confiando en ti. Ya sea que yo sienta que no pueda o siento que puedo, con tu ayuda, yo seguiré confiando en ti. Ya sea que las cosas salgan como te estoy pidiendo en mis oraciones o no salgan de acuerdo a mis peticiones, seguiré confiando en ti. Ese es el llamado o el grito de Dios a los cristianos en medio del sufrimiento: glorifícame confiando en mí. Y es que el tema es este. El símbolo central del cristianismo es la cruz. Y podemos llegar a romantizar un poco la idea de la cruz, porque sabemos que a través de ella recibimos gracia, misericordia y amor. Pero piensa, el sufrimiento que Cristo pasó en esa cruz, el dolor que el Señor sufrió en esa cruz, es que la cruz era una forma de avergonzar y de dar dolor extremo a aquellos malhechores en los tiempos de Cristo, para que el resto de la población se abstuvieran de cometer algún delito. Y piénsalo, sí, es cierto, es un símbolo de amor, es un símbolo de gracia y de misericordia, pero fue a causa o a costo del sufrimiento de alguien. Es decir, y lo que quiero decirte con esto es lo siguiente: que en el centro o en el corazón de la religión cristiana está el sufrimiento de un justo, de alguien que no debía nada, de alguien que no había cometido ni un tan solo pecado en su vida. Injustamente el Cordero de Dios muere para salvar a su pueblo. Eso es lo que nos dice Isaías 53. Versículos 3 y 4 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Y esto es lo interesante. Dios nos pide, para ser salvos, que miremos la cruz y miremos el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y confiemos en lo que Él hizo para perdón de nuestros pecados, y así poder ser adoptados como hijos de Dios. Es decir, en el corazón de la religión cristiana, en el corazón de nuestra fe, el sufrimiento y la confianza en Dios están íntimamente ligados. Desde sus inicios, desde su fundamento mismo, en el cristianismo, el sufrimiento y la confianza en Dios están íntimamente ligadas. Y así como confiamos en el sufrimiento de alguien
para ser salvos, de la misma manera en nuestras vidas el sufrimiento y la fe están íntimamente relacionados, porque cuando sufrimos, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Confía en mí, confía en lo que yo estoy haciendo. Entonces entendemos que así como Cristo fue llamado a sufrir para salvación de su pueblo, nosotros también somos llamados a sufrir para que en medio de la aflicción, confiando en Dios, le demos honra y gloria. Y esta fue la instrucción que Dios o Jesucristo nos dio a nosotros. Está en Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras Cristo Jesús las dijo después que Pedro intentó persuadir al maestro que no fuera a la cruz y que no sufriera. Pero Cristo lo aparta y le dice: quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y después dice estas palabras: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es que tomar la cruz es aceptar la voluntad de Dios sobre nosotros, incluyendo el sufrimiento, incluyendo el dolor y la angustia. Lo que Cristo estaba diciendo es: cuando el sufrimiento llegue a tu vida, tómalo sobre ti. Y haz exactamente lo que Cristo hizo en el huerto del Getsemaní. Expresa la misma actitud, las mismas palabras: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y es que aquí viene la parte de la confianza, porque después que Cristo nos dice que tomemos nuestra cruz, nos dice: sígueme. Es decir, toma el sufrimiento, acepta la voluntad de Dios sobre nosotros y confía en el camino por el cual Dios te va a llevar. Hay cosas en nuestra vida donde no sabemos dónde el Señor nos llevará, pero Dios nos está diciendo: sígueme, confía en mí. Ten total dependencia de los lugares por los cuales yo te estoy llevando, porque yo ya pasé por mi cruz. Ahora tú toma la tuya y sígueme a mí. Y ese es el llamado de Dios a todos nosotros, a mis hermanos que han sufrido, que están sufriendo o que sufriremos en el futuro. En medio de la tribulación tenemos que tomar la misma actitud de Cristo cuando Él tomó su cruz y decir: Señor, hagas tu voluntad y no la mía. Pero al mismo tiempo debemos honrarle y glorificarle diciéndole: Señor, aunque no entienda muchas cosas, aunque yo no pueda más, aunque a veces parece que en el foso de la desesperación nunca voy a salir, yo confío en que tú tienes propósitos, yo confío en que tú me sostendrás y yo confío que en algún momento tú me sacarás del foso de la angustia y la desesperación. Te invito a que no faltes esta semana a tu reunión de Zoom en discipulado, en Zoom, porque habrán algunas preguntas de discusión muy importantes que quiero invitarte a que puedan hablarlas para entender cómo podemos llevar este conocimiento, entendimiento bíblico del sufrimiento a nuestras vidas diarias. Dios te bendiga. Vivamos para la gloria de Dios.